Hola, buenas noches. Bueno, como ayer les subí un primer video sobre los temas asociados a la filosofía, a los inicios de la filosofía griega, o filosofía como tal, digamos, filosofía a partir del uso de la razón, de la reflexión, de la intelección. Estos filósofos que fueron capaces de realizar el intus leyere, leer dentro, digamos, ¿no? Leer aquello que subyace en la realidad. Ya habíamos hablado nosotros en un principio de los milesios, tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes. Después vimos de alguna manera los metafísicos, en Parménides y Heráclito. Y ahora estábamos entrando en la última parte del video anterior a hablar de los pluralistas y decíamos que eran pluralistas porque planteaban un arjé que tenía una composición, digamos, una multicomposición de, 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 de formas que permitían dar una realidad. De alguna manera, Anaxágoras, Empedocles y Demócrito intentaron conjugar el pensamiento del ser en Parménides y lo que está en movimiento, en cambio permanente en Heráclito. Por lo tanto, ellos dicen que hay un ser primigenio, todos ellos van a plantear un ser primigenio que da origen, que es imprecedero, que es engendrado, que no tiene unicidad, ya decíamos, que al contrario, es plural, y que también en la medida que existe la dinámica, el flujo, el permanente cambio, existe una eterna combinación de estas bases, de estos principios que van a dar origen al resto de las realidades. Y entonces vamos a hablar de estos tres pensadores que les decía, Anaxágoras, Empedocles y Demócrito. Eh, por una parte decía, aceptaban que existía realidades primarias, inmutables, inengendradas, imprecederas, realidades que poseerían las cualidades del ser en Parménides, y salvo la unicidad, pero que además tenían el cambio, la combinación, el intercambio de estas realidades originarias explicadas por el movimiento, el eterno movimiento que vemos en Heráclito. En fin, se encontrarían en perpetua variación y cambio, pero que este movimiento existiría en determinadas realidades que no sufrirían alteraciones. Estas unidades vitales, estas unidades básicas, primigenias, no sufrirían cambio. La combinación de ellas son el cambio. Por ejemplo, Anaxágoras las denominó homeomerías, partes semejantes, pequeñas esferitas que se van combinando y al combinarse van a dar origen al resto de la realidad, a todo lo que vemos y a todas las cosas. Según este autor, las homeomerías existirían desde siempre, serían cualitativamente diferentes unas a otras, constituirían la semilla de todas las cosas y en consecuencia, combinándose de infinidad de modos, darían lugar a las variaciones y a las realidades diferentes y cambiantes. ¿Ya? Eso es importante tenerlo claro. Las homeomerías que serían estas semillas primigenias. Y que, bueno, cada una sería distinta a la otra y al combinarla entonces tenemos una realidad. Después tenemos un segundo pluralista que sería Empedocles. Empedocles tiene la característica de ser un filósofo presocrático bastante destacado. No lo era anteriormente porque no era muy conocido. Sin embargo, en el año 1999, ahora hace un par de, no alcanzan a ser 2 décadas atrás, eh, se encontraron los escritos de él, una buena parte de sus escritos, e increíblemente una cantidad importante de poemas que nos muestran su visión, su cosmología, su visión profunda de lo que es este Arjé, digamos, ¿no? Compuesto por esta combinación tan básica. Él recoge y se da cuenta que los físicos, los que plantean la fisis, los miletos, más Heráclito y más Parménides, todos tienen una parte de razón. Y recoge él 4 elementos. Dice que hay 4 elementos básicos que están presentes en toda realidad. Agua, ya lo decía Tales de Mileto. Fuego, el fuego de Heráclito. El aire, en un sentido de la línea de Anaxímenes. Y por último, tierra, Gea. Entonces, claro, porque la tierra también está presente y en ella vivimos. Él se da cuenta de estas 4 realidades básicas y entonces dice, fuego, aire, tierra y agua son principios inengendrados que siempre estuvieron, dice, y permanecen diferentes,
difieren cualitativamente entre sí, y mediante cuya combinación se originaría la pluralidad de los seres, a partir de la combinación del fuego, el aire, el agua y la tierra. Más o menos en términos así globales, digamos, ¿no? No quiero entrar a hablar de lo que se ha planteado ahora con toda su poesía, porque ahí hay todo un tema que es para verlo ya más profundamente. Y no es perdernos del tema que quería decirle yo, el arché de cada uno de estos filósofos. Finalmente tenemos a Demócrito, que explicó la formación de la realidad recurriendo al concepto de átomos, que son estas partículas indivisibles, finales, únicas, pequeñísimas, que están presentes en toda materia, rodeadas de espacio vacío. Bueno, bastante cercano a tal vez adelantándose a Dalton y posteriormente a Rutherford, digamos, ¿no? Vale la pena reconocer en estos tipos la capacidad, a partir de la reflexión y la razón, cómo pueden ser capaces de llegar a plantear estas cosas sin la tecnología que tenemos nosotros hoy día en el siglo XX. Es notable y hay que reconocer eso. Hablar de los átomos, por ejemplo, sin corte, que dice que se constituirían en las partículas elementales, cuantitativamente distintas unas de otras, y moviéndose en el vacío y combinándose entre sí, irían formando los diferentes objetos. ¿Qué nos está diciendo Demócrito? Demócrito nos está diciendo que en el fondo estos átomos serían distintos, en el fondo nos está diciendo que hay distintos elementos y que se combinarían entre sí. O sea, por favor, es decir, es una genialidad si usted lo analiza. ¿Ya? Finalmente, entramos a hablar de un último grupo de pensadores que son los famosos pitagóricos. Hay que entender que Pitágoras viajó por muchas partes, recogió muchas herramientas matemáticas y bueno, se dicen pitagóricos, fueron realmente los primeros en cultivar de fondo las matemáticas. No solo hicieron avanzar a esta disciplina, sino que se nutrieron de ella, digamos, ¿no? Eh, Creyeron que sus principios eran los principios de todos los seres, que la matemática estaba en todo. Y de alguna manera uno hoy día, en el siglo XX, durante a lo mejor 20, 25 siglos, uno decía, mira, estos presocráticos andan perdidos. Pero cuando hoy día vemos la matemática, cuando vemos, por ejemplo, los fractales, cuando vemos el conjunto de Mandelbrot, cuando vemos Fibonacci, cuando vemos la proporción áurea, o por otro lado, por ejemplo, cuando nos encontramos con la mecánica cuántica, o la teoría del Big Bang, con la frontera de suceso en un black hole, cuando nos encontramos con el modelo estándar de la física de partículas, de alguna manera nos encontramos con que eran bastante acertados y anticipados incluso a realidades que todavía no vivimos. No olvidemos que Anaximandro había dicho que el hombre había salido del agua, que era un pez con forma de cercano a aspectos más antropomórficos, que ahí sale y entonces van a la Tierra. Y se está adelantando a Darwin. Después, cuando hablan de los universos que cambian y no cambian, se está hablando de universos paralelos. Y uno empieza a ver, por ejemplo, cuando habla de la ley de los contrarios en Heráclito, se da cuenta que estamos hablando de la posibilidad, de lo injusto, la adiquía y la diquía, injusto e injusto. Y que es justo aquellos que se dieron la posibilidad, es injusto todas las posibilidades que no se dieron. Es decir, de alguna manera Heráclito se está adelantando al experimento del gato de Schrödinger, digamos, ¿se fija? Cómo han adquirido estos presocráticos una reevaluación de ellos, digamos, a partir del mismo crecimiento científico-tecnológico del hombre. ¿Ah? Entonces, queremos decir que en estos pitagóricos las matemáticas son el principio de todos los entes, y puesto que los números son, entre los principios, los primeros por naturaleza, dice, y en ellos les parecía contemplar muchas semejanzas con lo que es y con lo que deviene, más que el fuego y en la tierra y en el agua, puesto que tal afección de los números era la justicia y tal otra, el alma y el entendimiento y otra el tiempo oportuno. Lo mismo, por decirlo así, cada uno de los restantes, y viendo además en los números las afecciones de las proporciones, las armonías, el equilibrio, las formas. Ya decíamos, lo ilimitado, el Aveyron se limitan las cosas y a partir de eso es matemáticamente pensable. Entonces, tenemos los números como principio de toda naturaleza
y que los elementos de los números eran los elementos de todos los entes, y que todo el cielo era armonía y número. Y si uno analiza, por ejemplo, si uno analiza los fractales y otras herramientas matemáticas, la serie infinita, y si uno las aplica a la realidad, no es que la realidad sea matemática. Lo que pasa es que la realidad se explica mediante las herramientas matemáticas, porque son lo más cercano a la verdad. Esa es una realidad. Los pitagóricos eh, constituyeron una amplia escuela fundada por Pitágoras de Samos hacia mediados del siglo VI a.C. Era de Samos, cercano a Jonia, pero por problemas políticos graves, digamos, tuvo que huir y irse hacia la Magna Grecia. Y allí instala todas sus escuelas, digamos, ¿no? Eh, Sus preocupaciones principales se referían a los números, a la matemática, pero él también se introduce en la música, que es matemática, y en la astronomía. Según ellos, guardaban, según los pitagóricos, la música, la astronomía y las matemáticas guardaban una íntima relación. ¿Y acaso no es así? Es increíble estos presocráticos, lo certero de sus sentencias de sus sentencias o de sus construcciones filosóficas, digamos, ¿no? Los números están en todo, decía, en todo. Y en esta concepción constituirían el principio, el arjé, según los pitagóricos, eh, el fundamento, suprema realidad de todas las cosas. En este sentido, toda la realidad sería proporción y armonía. Y dicha proporción y armonía eh, de alguna manera se pondría de relieve tanto en el orden del cosmos, ¿no es cierto?, como en el movimiento y en la distancia de los cuerpos celestes entre sí, y en las relaciones de las distintas notas que constituyen la escala musical, y en las y en y en lo espacio temporal del hombre, en todo el espacio, no quiero decir el espacio-tiempo para no confundirnos con este concepto de espacio-tiempo de la cuarta dimensión en mecánica cuántica, sino que en lo espacio y temporal están las matemáticas presentes. ¿Mm? Finalmente, quiero decirles que eh, nosotros debemos mencionar un tema que es muy importante, la famosa guerra médica. Al comienzo del siglo V tuvieron lugar las guerras médicas en las que los griegos, dirigidos por Atenas y con colaboración de Esparta, se enfrentaron al imperio persa. Finalmente los griegos ganaron, pero ganaron con la ayuda del pueblo griego. Y eso va a permitir los grandes cambios políticos que van a suceder en Grecia, especialmente en el siglo de oro, este siglo de oro, en estos 30 y algo años en que gobierna Pericles. ¿Y por qué Pericles? Porque Pericles hizo algo maravilloso. Pericles llevó a Atenas a todos los grandes pensadores y todos los genios que estaban ubicados en la periferia de la Hélade, del mundo helénico, los llevó a Atenas y transformó Atenas en un centro de cultura riquísimo en ciencia, matemática, música, teatro, poesía, literatura, filosofía, incluso deportes, todo, 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 todo. Es decir, no creo que existan palabras para poder describir la riqueza y poder incluso imaginarse, hacer el viaje mental para imaginarse lo que significa Atenas con toda esta gente paseándose por las calles, dialogando, conversando, qué sé yo, haciendo cultura, filosofía, todo. Y bueno, ahí también nace la democracia. Nace la democracia porque el pueblo exige participar en la generación del poder a partir de su participación en el éxito que tuvieron al vencer a los persas, digamos, ¿no? Más o menos esa es la situación. Por lo tanto, aquí van a aparecer algo que vamos a ver más adelante, unos especialistas en formar a la gente para que pueda participar en política. Se forma la Iglesia, el Consejo de los 500 y otras instituciones más. Y estas instituciones hacen que las personas participen en política. Y aparecen unos pensadores que eran muy bien catalogados en un principio, pero que después van a ser develados y van a ser denunciados eh,
por todos sus vicios, que son los sofistas. Así que con eso dejamos un poco, terminamos esta parte, y esto es más o menos lo más importante como para esta, este primer momento, digamos, ¿no? Eh, Bien, muchas gracias.